Píldoras de fe con la propia Yola. Hola, mi querido pildoriano. El día de hoy te quiero contar la historia de San Francisco Asís, santo identificado en muchas de las imágenes y muchas de las fotos que vemos de San Francisco Asís. Lo vemos siempre rodeado de naturaleza y de animales, porque era un hombre que amaba los animales. ¿Sí? Es uno de los santos que más aparece con pajaritos, aparece con venaditos, aparece hasta con lobos, porque hay una historia muy interesante. Cuando él vivió en Nubio, él amansa a un lobo que tenía aterrorizado a todo el pueblo, y de hecho a él lo asocian con los lobatos y las lobeznas, que son los Boy Scouts y Girl Scouts del mundo, pues debido a esta historia, ¿no? Bueno, San Francisco Asís nació en Asís, como lo dice su nombre, ¿no? Era el hijo de una mujer muy piadosa llamada Pica, y de allí nace su educación cristiana. Quizás por eso él se deja llevar por esa influencia de su madre. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy rico, un comerciante que administraba la tienda más importante de telas del pueblo. Y pues al ser tan rico, en estos comienzos de su vida, pues dedicó el tiempo y el dinero de su padre a rumbas, a ostentación, durante mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, las cosas siempre pasan por algo. A San Francisco le fue de maravilla en esta vida de ostentación, hasta que a los 20 años, en su ciudad natal de Asís, se declara una guerra entre nobles y plebeyos. Los nobles, que estaban aliados con los de la vecina ciudad de Perusa, ganaron, y Francisco, que había luchado en las filas de los plebeyos humildes, estuvo preso durante todo un año en la cárcel de Perusa. Ya desde aquí vemos su amor por los pobres, porque estuvo preso por eso, por esa causa. Ahora fíjense qué interesante, en la vida a veces nos pasan cosas que no entendemos sino después. Y eso es, fíjense qué interesante, San Francisco estuvo preso un año. Si no hubiera estado preso un año, a lo mejor no le hubiera parado a la Biblia, no le hubiera hecho caso. Entonces, cuando uno está preso, prácticamente lo único que le queda es leer. Y se puso a leer el Nuevo Testamento, y le llegó al alma un mensaje que Jesús le dijo al joven rico. Quizás seguramente él se identificó con ese joven rico, que le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para ir al reino de los cielos. Él ya sentía que estaba salvado porque cumplía los mandamientos. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Mateo 19:21. Así que él se identificó con ese joven rico y le quedó guardadito ese mensaje. En el año 1203 quedó libre y cayó en una profunda fiebre, y allí empieza a cambiar su vida, su conversión. Él se percató con gran sorpresa que ya esas fiestas y esas rumbas, que las cuales él había tenido antes, ya no les importaban. Esa vida de lujo ya no le importaba. Y bueno, cuando vuelve a su casa, en esos años entre 1205 y 1208, él siente el llamado de Dios y una voz que le dice que le dedicara más al siervo y no al amo. Y cuando habla de siervo se refería a los pobres, y cuando habla de amo se refería a la gente con bienes y con propiedades. Él entiende muy bien este llamado y empieza abandonando todos sus amigos de rumba, a los amigos de esa vida superficial, y se distanció hasta de su padre, porque su padre aspiraba a que él fuera el heredero de su negocio, y como el hijo no quiso, sino que regalaba todo a los pobres, más o menos el padre andaba disgustado con él. Y entonces en su presencia
y del obispo de Asís le entregó incluso los vestidos que llevaba puestos. Y así inicia una amistad con los pobres y con los leprosos, obedeciendo esa voz que le hablaba. Abandonó su casa y se recluyó en la ermita de San Damián, donde oyó la voz del mismo crucifijo que allí había expuesto. Ya a partir de ese momento, San Francisco de Asís, como lo vemos en las imágenes, vestía por el pueblo descalzo, con túnica y capuchón, y ceñido con su cordón. Ese famoso cordón de San Francisco, en la siguiente píldora les cuento una historia bien interesante sobre eso, pero sigamos contándoles que este santo predicó el evangelio durante toda su vida, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho vigor. Es muy triste a veces ver evangelizadores y gente de Dios con caras bravas, con caras largas, y eso lo que hace es ahuyentar a la gente. San Francisco era un hombre alegre. Sigamos su ejemplo, los que evangelizamos y los que estamos en este mundo de Dios. Así que bueno, ¿qué vamos a contarle ahora? Que él muere, él se enferma, casi ciego, con el agudo dolor de las llagas, pero siempre alegre. Falleció el 3 de octubre de 1226 y el 4 de octubre del mismo año, en la que hoy se conoce como la Basílica de San Francisco, fue sepultado. San Francisco fue canonizado como santo de la Iglesia el 16 de julio de 1228 y su santo se celebra el 4 de octubre de cada año en el mundo. Así que me despido, mis queridos hermanos, con este mensaje y esta frase de este santo que me gusta mucho. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.